Bueno, muy buenos días para todos, para toda la audiencia que se conecta el día de hoy a nuestra transmisión por Facebook Live. Buenos días, señor Contralor, y a nuestras expositoras invitadas el día de hoy. Estamos dando inicio a la primera conferencia sobre la importancia de la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. Nos acompañan el día de hoy la doctora Natalia Pedraza, líder jurídica del Grupo BEA de la Corporación Autónoma Regional CAR, y la doctora Livia Esperanza Cuervo Páez, auditora, analista y evaluadora de política pública de la Contraloría de Bogotá. Señor Contralor. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo especial a la comunidad del departamento de Cundinamarca, que se conecta a través de nuestras redes sociales, al doctor Luis Fernando Sanabria Martínez, director de la CAR, al doctor Andrés Castro Franco, Contralor de Distrito, Bogotá, la doctora Mónica Ulloa, Contralora Auxiliar de Cundinamarca, y a la doctora Natalia Pedraza Mora, líder del Grupo BEA de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y a la doctora Livia Cuervo Páez, auditora, analista y evaluadora de la política pública de la Contraloría de Bogotá, ingeniera Jimena Salazar, subdirectora de Costos Ambientales de la Contraloría de Cundinamarca. Es un gusto para mí realizar la apertura de la primera conferencia ambiental a realizarse por parte de la Contraloría de Cundinamarca, en la cual trataremos temas como tema principal la importancia de la incorporación de los costos ambientales para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental. En la Contraloría de Cundinamarca somos conscientes del importante papel que juega la ciudadanía como principal destinataria de la gestión fiscal, ya que son ustedes el punto de partida y de llegada del control fiscal, el cual debe propender, entre otros aspectos, por la preservación de los recursos naturales y su oferta para el beneficio de las generaciones futuras y la integración de las consideraciones ambientales en la planificación del desarrollo y la intervención estatal. Es por ello que unamos esfuerzos con dos entidades referentes en temas ambientales, como es la Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental en el departamento de Cundinamarca, y la Contraloría de Bogotá, referente en la valoración del daño ambiental desde el control fiscal territorial, para realizar el día de hoy esta conferencia dirigida a los veedores ciudadanos y comunidad en general, con el fin de coadyuvar en el fortalecimiento de la participación ciudadana y en el fortalecimiento del conocimiento respecto a la protección, conservación y vigilancia de los bienes y servicios ambientales ofertados y demandados en cada uno de los territorios. El tema ambiental es un tema bastante amplio, bastante complejo. Nosotros como Contraloría, guardadas proporciones del tamaño de la Contraloría distrital y toda su capacidad que tiene, y una Contraloría como la Contraloría de Cundinamarca, donde hay que hacer nuestros auditores cuando hacen las auditorías, no necesariamente ambientales, sino auditorías, por ejemplo, los procesos contractuales, donde deberemos de verificar que si se va a contratar el servicio de fumigación o se contrató el servicio de fumigación, pues que ese proveedor cumpla con los requisitos de ley, que tenga la disposición final de esos residuos peligrosos, que hace con los envases ya no utilizados. En el tema de la tecnología, lo vemos nosotros en estos contratos donde los toners, por ejemplo, también el contratista, el proveedor debe presentarle a la entidad su certificado de disposición final, los contratos que debe tener, ejemplo, el contratista obra pública con la disposición de los escombros. Son muchos los ejemplos que podemos colocar aquí y es una tarea que nosotros como Contralorías podemos hacer en el momento de la auditoría. Igualmente, el tema del manejo de los residuos sólidos es una preocupación grandísima, nos falta muchísimo a nivel de la gran mayoría de nuestros municipios la cultura del manejo de los residuos sólidos. No hay separación en la fuente. En algunos lados hay separación en la fuente, pero cuando viene la recolección de la basura, mezclan lo uno con lo otro. Y uno escucha al ciudadano que se queja, dice, yo para qué una bolsa blanca, para qué separan la fuente, el cartón, el plástico, si cuando viene la basura va a mezclar las dos, tanto orgánicos, desechables, como estos elementos que ya se han sido separados en la fuente. El problema del agua, el aire, el uso del suelo,
Yo invito a los veedores que estén conectados y a los ambientalistas que hay que ser mucho más conscientes de las luchas. Yo voy a poner el ejemplo, me puede traer animadversiones lo que pasó en el Distrito Capital con la construcción del Transmilenio en la Avenida 68, donde ambientalistas defendían cada arbolito. Y yo pregunto, ¿el Distrito Capital no fue capaz, lo hizo o no lo hizo, de explicarle a la comunidad que al hacer el Transmilenio por la Avenida 68, cuántos buses que utilizan el diésel y combustión van a dejar de generar ese daño ambiental en nombre de proteger cuántos árboles? 500, 1000 árboles. En algunos casos han exigido el traslado del árbol. Para trasladar a un árbol hay que tener una cama baja, dos vehículos, uno que vaya adelante y otro atrás, que vaya una maquinaria amarilla, que gaste 3, 4 horas generando combustión, generando CO2 para proteger solamente un árbol. Es decir, a veces yo considero que se entra como demasiado en el romanticismo cuando es más práctico. El Transmilenio por la Avenida 68, funcionando con electricidad, sacando más de 1000 buses que generan diario CO2. ¿Cuál es el beneficio ambiental ahí? ¿Cuál es el costo ambiental? Entonces a mí me parece que en algunos aspectos nuestros ordenadores de gasto, nuestros representantes de las entidades públicas, como que no le informan a la comunidad claramente los beneficios de las obras, de los proyectos que se van a desarrollar. Es importante, sí, defender la naturaleza, defender los árboles, pero recordemos que hay algunos recursos naturales que son renovables. Una preocupación que hemos tenido aquí en la Contraloría, que no hemos tenido cómo abordarla realmente por la falta de capacidad, tiene que ver con el pasivo ambiental, los pasivos ambientales. No tenemos un inventario de pasivos ambientales, no tenemos un inventario de pasivos ambientales y sacamos unos informes anuales que considero que tienen mucho valor, pero que en grandes momentos se quedan simplemente como un informe, donde nadie utiliza ese informe para generar una nueva política pública. En el informe del año pasado hacemos una pequeña evaluación del estado de nuestros humedales y sí decimos que están mal, que se están perjudicando, que están desapareciendo, pero también tenemos lagunas como la de Fuquene, que también por el pastoreo, por la agricultura, por el crecimiento de los cascos urbanos de los municipios, se van perdiendo esas fuentes hídricas. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? Queda un informe, queda una alerta, pero hasta ahí nomás llegamos. Entonces, en ese orden de ideas, yo le agradezco que el día de hoy estén estas dos mujeres especialistas en el tema ambiental, como es la doctora Natalia Pedraza Mora y la doctora Livia Cuervo Páez. Entonces, yo dejo aquí mi intervención y les concedemos el uso de la palabra a las expertas en el tema. Muchas gracias, señor Contralor, por sus palabras. Entonces, damos inicio a la conferencia con la conferencia del tema sobre valoración económica ambiental como instrumento de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, a cargo de la doctora Natalia Pedraza, abogada magíster en urbanismo y especialista en derecho del medio ambiente. Lidera los temas jurídicos y de ordenamiento territorial del Grupo de Valoración Económica Ambiental de la CAR, en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental hace 5 años. Asimismo, participó en la formulación de la metodología de valoración integral de servicios ecosistémicos de la jurisdicción CAR y en su implementación en ecosistemas de páramo, bosques y humedal. Buenos días, doctora Natalia. Bueno, buenos días a todos y a todas, las personas que nos acompañan también de manera virtual. En primer lugar, pues agradecer a la Contraloría de Cundinamarca por este espacio
en nombre del doctor Zanabria y del ingeniero Edwin García, director del Laboratorio de Innovación Ambiental. La Corporación Autónoma Regional se place, digamos, de participar en este tipo de espacios y pues bueno, vamos a empezar entonces. La valoración económica para la corporación es un insumo para la planificación y el ordenamiento del territorio. Digamos que como corporación, en primer momento, la siguiente. En un primer momento quisiéramos empezar por explicar qué es la valoración económica. Bueno, entonces, como corporaciones tenemos una serie de herramientas, de instrumentos a nuestro cargo y la valoración económica, digamos que es una herramienta de gestión que en compañía de otros instrumentos que tenemos las autoridades ambientales nos permite conocer el valor de la diversidad y de los servicios ecosistémicos o de esos beneficios ambientales que genera la naturaleza para la sociedad. Inicialmente empezamos con una estrategia de valoración económica, es decir, haciendo uso de herramientas de valoración económica ambiental. Sin embargo, con el paso de los años como corporación nos dimos cuenta de la necesidad de incluir otros tipos de valores que estuvieran en sus propias unidades de medida y que a su vez nos permitieran pues la toma de decisiones. En ese sentido, dimos un paso hacia la valoración integral, de forma tal que pudiéramos incluir valores ecológicos, valores hidrológicos, los valores sociales, que nos permitieran fortalecer las decisiones que tomamos al interior de la corporación. La idea es que con estas herramientas lo que mostramos es la importancia de la conservación y los costos ambientales y los costos para la sociedad de la pérdida de la naturaleza, de la pérdida de los recursos naturales y la pérdida de sus servicios ecosistémicos. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo siempre ha sido conocer el estado de los recursos naturales en la corporación, generar insumos para la toma de las decisiones, tanto de la corporación como de los municipios, pero también las decisiones que tomamos en el día a día, las personas que habitamos el territorio de la CAR, y a su vez los sectores productivos que se benefician de los servicios ecosistémicos, de esos beneficios que presta la naturaleza. La idea para nosotros, ¿cuál es? La idea siempre ha sido identificar que desde la Constitución Política tenemos una serie de obligaciones como autoridades ambientales y si bien desde los años 50 se vienen adelantando procesos de planificación y de ordenamiento tanto ambiental como del territorio, digamos que desde la Constitución del 91 surgen unas obligaciones específicas para las entidades públicas en el sentido de proteger el medio ambiente, generar procesos de planificación que nos permitan pues aprovechar los recursos naturales, garantizar el desarrollo sostenible y en ese sentido garantizar el derecho a un ambiente sano de la población. Entonces, los municipios son principalmente quienes tienen que llevar a cabo los procesos de ordenamiento del territorio, pero a raíz, digamos, de la constitución ecológica y de las obligaciones que emanan de la Ley 99, que es, digamos, la que incorpora el Sistema Nacional Ambiental, las corporaciones tenemos también el deber y la función de participar en los procesos de planificación del territorio. Y la intención allí es que cuando se tomen decisiones que afectan el territorio, pues como corporaciones podamos incorporar los temas ambientales en esas decisiones. Bien lo decía el Contralor, hay decisiones, en realidad todas las decisiones de las entidades públicas generan una serie de impactos ambientales, sin embargo, precisamente la intención de la corporación es que esos temas ambientales queden incorporados para que podamos transitar hacia el desarrollo sostenible y hacia un escenario, digamos, de conservación y de restauración, pero que a su vez nos permita pues garantizar también el desarrollo económico y el desarrollo territorial. En ese sentido, la corporación lo que busca es generar insumos, generar información que permita que las decisiones que tomen también los municipios en relación con el desarrollo del territorio estén atravesadas por los temas ambientales. Entonces, bueno, tenemos que en el año 2018 el Ministerio de Ambiente expidió una resolución, que es la resolución 1084, que nos dice en qué podemos utilizar la valoración económica. Anteriormente el Ministerio en el año 2003 sacó una resolución que hablaba de los métodos de valoración que podíamos utilizar. Métodos que en todo caso, aunque estaban claramente descritos, no sabíamos bien en qué los podíamos utilizar.
Y en el año 2018, el Ministerio de Ambiente nos dice que en el marco, digamos, de la aplicación de las políticas ambientales podemos utilizar las herramientas de valoración económica en al menos 3 escenarios. Uno de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, otro de administración del ambiente y los recursos naturales y otro de gestión del conocimiento y la información. La corporación desde el año 2016, o sea, 2 años antes de que fuera adoptada esta resolución, venía trabajando a su vez en 2 líneas, administración del ambiente y planificación, con unos nombres distintos, pero ya veníamos trabajando en este sentido. Entonces, digamos que en relación con la planificación y ordenamiento del territorio, hacer uso de los métodos de valoración económica para poder estimar cuáles son los beneficios de la conservación ambiental, nos permite hacer análisis para llegar a conclusiones sobre cuál es el uso más adecuado en el territorio. Cuando tomamos decisiones desde los municipios en relación con, voy a propender por una expansión urbana o un crecimiento urbano, digamos, más limitado, es allí donde la valoración económica nos puede generar insumos en términos no solamente ecológicos, sino también económicos que nos permiten establecer un diálogo con actores sociales y sectoriales con los cuales hablamos sobre todo en términos económicos. Cuando vamos a hablar con el sector de la construcción, con el sector inmobiliario, cuando vamos a hablar con el sector agropecuario, digamos que el concepto siempre es el de las ganancias, que pues es lo normal, digamos, del desarrollo económico. Sin embargo, al tener resultados de valoración económica que nos permitan dialogar también con estos datos cuantitativos, pues genera un diálogo mucho más fluido, pero además podemos tomar decisiones con estos análisis costo-beneficio sobre qué es lo que mejor le conviene al territorio, si la conservación o la intervención de las áreas protegidas. Y en ese sentido, como corporación, tenemos un abanico de áreas de importancia estratégica, de áreas protegidas, humedales, páramos, bosques, por lo que estas herramientas de valoración, además de las otras herramientas con las que cuenta la corporación, como planes de manejo ambiental de áreas protegidas, los POMCAS de las cuencas, etcétera, resultan en insumos muy importantes para tomar esas decisiones sobre qué es lo mejor para el territorio. Entonces, en ese sentido, lo que venimos haciendo como corporación es que partimos del hecho de que los servicios ecosistémicos finalmente son ese puente de la unión entre la biodiversidad y el desarrollo del ser humano, ¿sí? Sin embargo, existen unos factores que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad y en ese sentido también afectan la prestación de esos beneficios que para la sociedad son claves. La misma Política Nacional de Gestión de la Biodiversidad nos decía que dentro de esos factores de pérdida de biodiversidad tenemos, por ejemplo, los cambios del uso del suelo. Y en el territorio de la corporación, el 57% está bajo uso agropecuario, es decir, bajo la cobertura de pastos y cultivos. Eso lo que significa es que hay un aumento en el conflicto de los usos del suelo entre las áreas que son de conservación y estas áreas que son absolutamente necesarias, pero que son las áreas que a su vez pues, nos generan una serie de impactos ambientales. Y por el otro lado, aunque las áreas, digamos, urbanas son solamente el 3% de la jurisdicción, pues lo que vemos es que son áreas en donde se concentra la mayor cantidad de la población y en el mismo sentido donde hay un aumento de la demanda de esos servicios ecosistémicos. Hablemos solo en esta ocasión, por ejemplo, de los servicios asociados al recurso hídrico, es decir, la regulación y la oferta hídrica. En la medida en que yo tengo una población mayor en las áreas urbanas, necesito garantizar que siempre tengan disponibilidad el acceso al agua, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que en el territorio cada vez más pues, hay un conflicto entre esas áreas protegidas y los usos agropecuarios y los usos urbanos. Sin embargo, la valoración económica que nos permite tener unos datos cuantitativos para establecer a través de análisis costo-beneficio cuáles son los costos de la urbanización, por ejemplo. Porque el costo no es solamente aquel relacionado con la construcción de la ciudad misma, sino qué inversiones tengo que hacer yo como municipio para garantizarle esos servicios ecosistémicos a la población. Necesariamente el tema ambiental debe pasar por ser una obligación únicamente de las autoridades ambientales o de las entidades públicas y también tiene que ser un trabajo colectivo con las comunidades que están en la zona para quienes en todo caso la conservación no solamente puede ser
una carga, la carga de la conservación, sino también debemos implementar instrumentos económicos y financieros que nos permitan garantizar la calidad de vida de la población campesina que vive en las áreas protegidas o en las áreas de importancia ambiental, pero a la vez también lograr que los pobladores urbanos, que nos beneficiamos de manera directa de esos beneficios ambientales, de esos servicios ecosistémicos, pues también participemos en el proceso de garantizar la conservación y la protección de esas áreas protegidas. A manera de ejemplo, en el área de la corporación, el 37% de nuestras áreas protegidas corresponde también con las áreas de especial importancia para el abastecimiento del recurso hídrico, que son estas áreas que tienen que adquirir los acueductos municipales para garantizar el abastecimiento del agua, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una correlación clara entre las áreas de la jurisdicción que están bajo alguna categoría de protección y esas áreas que son las que permiten que día a día podamos abrir la llave y tener agua en las ciudades. Puede que haya un desequilibrio entre el hecho de que en las áreas rurales, que es donde vive la población campesina, sea donde están las áreas protegidas, pero los beneficiarios estamos en las ciudades. Y eso nos hace pensar que, teniendo en cuenta estos resultados de valoración económica, podemos buscar que las entidades públicas como los municipios generemos instrumentos económicos y financieros para la conservación, para lograr que esas áreas protegidas sean conservadas, pero también para lograr que los campesinos participen de manera activa en la protección del territorio sin que eso necesariamente signifique la pérdida de su calidad de vida o la pérdida de su economía campesina. Entonces, para esto la corporación lo que hizo fue generar una metodología de valoración integral de servicios ecosistémicos que tiene una primera fase que lo que busca es identificar el área de estudio, identificar el área de trabajo. Lo que hemos hecho hasta el momento es, por ejemplo, de los páramos que tenemos, por dónde debemos empezar, porque los ejercicios de valoración integral son ejercicios que requieren un tiempo, las corporaciones y en general las entidades públicas tenemos recursos limitados y en esa medida hay que priorizar los esfuerzos. En el caso del páramo de Sumapaz, por ejemplo, lo que hicimos fue identificar de las cuencas que existían al interior del páramo, que son jurisdicción CAR, porque hay una parte que es jurisdicción de parques nacionales, cuál de estas cuencas podíamos empezar a trabajar. Y como resultado en ese análisis, por ejemplo, nos dio que una de las cuencas del páramo más importante está dentro de Bogotá, que es la cuenca del río Curubital que se encuentra en la localidad de Usme. Es una cuenca que abastece el 44% de la planta de tratamiento de agua El Dorado, de la cual se beneficia el 44% de la población urbana de Usma. Estamos hablando de 158.000 personas, casi 2 municipios de la Sabana. Y en ese sentido, pues establecimos en esta primera fase que era prioritario hacer un ejercicio de valoración en la cuenca del río Curubital. Por el otro lado, tenemos una segunda fase donde hacemos una caracterización y diagnóstico, que es una fase en la que establecemos cuáles son las condiciones del territorio, cuáles son los servicios ecosistémicos y de la mano con la comunidad priorizamos cuáles son los servicios. Si bien nuestra metodología tiene validados hasta el momento 4 servicios, lo ideal es que en conjunto con la comunidad podamos priorizar qué es lo que para ellos y ellas resulta más importante. Entonces, hasta el momento hemos trabajado en 3 servicios ecosistémicos que han sido validados, hemos trabajado en otros, pero validados tenemos estos 3 que generan un beneficio local, que es la regulación hídrica, el control de los sedimentos y la belleza escénica. Sin embargo, por ejemplo, el servicio de almacenamiento de carbono tiene un beneficio global. Es un servicio ecosistémico que no solamente podemos pensar que nos beneficia a las personas que vivimos o que vivimos cerca a las áreas de trabajo donde nosotros hacemos estos estudios, sino que por el contrario generan un beneficio para toda la humanidad. Entonces, esa segunda fase lo que busca es identificar cuáles son las condiciones del área, condiciones sociales, condiciones económicas, de los recursos naturales. Y eso es importante porque los ejercicios de valoración económica requieren de equipos interdisciplinarios. La corporación ha hecho un esfuerzo significativo por tener un equipo interdisciplinario con economistas, ingenieros ambientales, expertos en ciencias naturales, trabajadores sociales, abogados, y eso lo que permite es tener una visión multidisciplinaria de lo que sucede en el territorio.
La valoración económica y la valoración integral no es solamente una actividad que pueda adelantar un economista o que pueda adelantar un ingeniero ambiental, sino que necesariamente implica un trabajo desde múltiples disciplinas para tener una visión acertada y una visión real de lo que está pasando en el territorio. En esa segunda fase, entonces, también identificamos los conflictos de uso del suelo, porque en áreas, por ejemplo, como Sumapaz, lo que veíamos es que si bien gran cantidad del área estaba protegida por una reserva forestal protectora, que era la de Cuenca de Alta de Río Bogotá, y a su vez el 87% de la cuenca estaba dentro del páramo de Sumapaz, pues entendíamos que no solo componer unos instrumentos o unas normas que permitan, digamos, calificar los predios como suelos de conservación era suficiente, porque pues en el día a día hay unas actividades agropecuarias que se llevan a cabo, que los campesinos llevan a cabo para garantizar su subsistencia y que daban cuenta de la necesidad también de generar algunos insumos ante esos conflictos de uso que había entre los instrumentos o las normas y las actividades agropecuarias que se llevan allí. Y en la fase 3 es una fase en la que adelantamos los ejercicios de valoración integral, es decir, si bien hacemos análisis de valoración económica, cuantitativos, haciendo uso de las metodologías del ministerio, pues también identificamos otros tipos de valores hidrológicos, ecológicos, etcétera. Y una fase 4 en la que finalmente lo que hacemos es recopilar esa información y generar insumos específicos para que los instrumentos de manejo y gestión, tanto de la corporación como de los municipios, tengan insumos para fortalecerse. Ese es el sentido de la valoración integral. A manera de ejemplo, algunos de los resultados, sin embargo, este ejercicio se ha llevado a cabo también en áreas de bosque, en la Reserva Forestal Protectora Cuchilla del Choque, ubicada en el municipio de Chocontá. En la actualidad, precisamente, estábamos trabajando en la laguna de Fúquene. Esperamos tener los resultados para el otro año, a finales de este año. Y en esta área de trabajo, que es, bueno, el páramo de Sumapaz. Entonces, simplemente muy rápido para que veamos qué insumos son los que necesitamos, pero también qué insumos necesitan las personas que quieran tomar como referencia estos estudios y tal vez llevarlos a cabo en otras áreas cercanas a sus municipios. Los veedores con información técnica detallada bien podrían replicar estos escenarios. La idea es que las universidades se vuelvan también actores claves que puedan hacer ejercicios de valoración económica, porque lo que sabemos es que hay una necesidad creciente por parte de las comunidades de saber, cuantitativamente hablando, cuánto o cómo se benefician de las áreas protegidas para poder lograr su conservación, pero también es necesario tener estos resultados para que los sectores productivos tengan e internalicen en sus cadenas productivas cuál es el beneficio que les genera en su propio negocio, la posibilidad de que gracias a las áreas protegidas pues cuenten con agua, por ejemplo. Entonces, rápidamente, digamos que en temas de regulación y oferta hídrica, lo primero es estimar la demanda hídrica. En el caso del consumo domiciliario, lo hacemos a través de las concesiones de agua. En el caso del el uso agrícola, lo hacemos a través de un análisis que toma como referencia el análisis de la cobertura de los tubérculos, el rendimiento de los cultivos y digamos que la producción anual. Para eso pues hay que ir a diversas fuentes de información, en algunos casos hay que hacer un levantamiento de información primaria, pero principalmente consiste en eso el ejercicio. Y para el caso del consumo pecuario, lo que hacemos es identificar el número de individuos, cuántas vacas, cuántos individuos tenemos en cada zona, y con los análisis que cuenta la corporación sobre los volúmenes de los módulos de consumo, hacemos un análisis de cuál es el caudal que se requiere, cuáles son los volúmenes de agua que se requieren, tanto para el consumo domiciliario como para el consumo agropecuario. Y finalmente, la valoración económica se hace utilizando como referencia precios de mercado que pueden ser como la tarifa del acueducto, puede ser la tasa del uso del agua, puede ser el costo, digamos, el costo de la venta de los productos agropecuarios. Esa información lo que nos permite es tener, en ese caso, una valoración económica. Sin embargo, como les mencionaba, también es necesaria la valoración en otros tipos de valores. Hay unidades de medida que deben permanecer así. Por ejemplo, en el ejercicio de Sumapaz nos dábamos cuenta que haciendo uso del índice del uso del agua,
podíamos concluir que en un escenario tendencial negativo eventualmente podría haber un desabastecimiento. Y eso es importante tenerlo no solo en términos económicos, sino en términos del mismo índice, para que podamos identificar si efectivamente es posible otorgar una concesión de agua mayor o si definitivamente, teniendo en cuenta ese índice, no podemos otorgar una concesión o más concesiones de agua. Bueno, esa información resulta bastante importante. ¿Qué es lo que hacemos además de identificar el futuro? ¿Sí? Normalmente la tendencia es negativa. Es una tendencia negativa porque hay un aumento de la cobertura de pastos y cultivos y hay una disminución de las áreas de cobertura natural, de los bosques, del páramo. Normalmente esa es la tendencia es una negativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos proyectar que a futuro lo más probable es que el escenario sea un escenario negativo, un escenario en el que vamos a profundizar en los conflictos socioambientales porque va a haber una mayor necesidad de suelo para el uso agropecuario porque cada vez hay una demanda mayor de alimentos, pero también hay una demanda mayor de agua en el sentido de que la población, por ejemplo, urbana va a seguir creciendo. Eso hace parte del análisis negativo. En el análisis negativo, por ejemplo, en este caso de la cuenca del río Curuvital, identificábamos que iba a haber un incremento de la demanda hídrica para el consumo doméstico en un 32%. ¿Cómo identificábamos eso? A partir de un análisis normativo y cartográfico establecimos que había un suelo urbano en la localidad de Usme, en el 2019 correspondía al 35% del suelo, y lo que podíamos estimar era que en los siguientes 10 años, 160 hectáreas del suelo que tenía disponible la localidad se iba a urbanizar. ¿Cómo estimábamos eso? Pues mirando qué había pasado hacia atrás. Entonces, el análisis tendencial es un análisis que es hacia una mayor urbanización y en ese sentido lo que podemos prever es que la tendencia es hacia un escenario negativo en el que va a aumentar la población y aumenta la demanda hídrica. Pero también es un escenario negativo porque aumenta la producción de pastos y cultivos, es decir, aumenta el uso agropecuario. Concluíamos entonces que el escenario era negativo porque aumentaba la demanda y al disminuir la cobertura natural, pues disminuía la oferta hídrica, ¿sí? Entonces, eso fue lo que estimamos en su momento. Estimamos, por ejemplo, que en los próximos 10 años el sector agropecuario iba a requerir de al menos 1.000 metros cúbicos de agua al año adicionales de lo que ya estaba. Y para eso entonces hay que generar una estrategia de conservación que permita que la población campesina que vive en la cuenca del río Curuvital tenga cómo garantizar su sustento de vida, pero a la vez tenga cómo participar y apoyar el proceso de conservación del páramo. Ante ese escenario lo que hacemos es que proyectamos un escenario positivo. ¿Qué podemos hacer como entidades públicas, como corporación, como municipio, como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer para garantizar que el páramo se mantenga, para garantizar que los servicios ecosistémicos se sigan prestando y que en esa medida podamos garantizar el servicio, garantizar los beneficios y el acceso, digamos, al agua, ¿sí? Entonces lo que decíamos era, bueno, decir que no podemos urbanizarnos no tiene sentido porque cada vez somos más, cada vez se requiere más suelo, pero cada vez se requiere pues de más viviendas, ¿sí? Lo que decíamos era, podemos crecer de una manera menos densa que en un escenario negativo. Proyectábamos un crecimiento de unas 16.000 personas, que en comparación con las 94.000, pues resultaba un número mucho más acertado. Y para eso el escenario también lo que propuso fue el crecimiento de las áreas que estuvieran restauradas o conservadas. En el área del río Curuvital, por ejemplo, encontrábamos que había 17 predios públicos que no necesariamente hoy están bajo algún tipo de, digamos, de medida o que tengan algunos proyectos para garantizar su restauración. Entonces, de entrada decíamos, esos predios tienen que estar conservados porque son públicos, ¿sí? Y en el caso de los predios privados, lo que hicimos fue establecer cuáles eran aquellos predios que eran muy grandes, que superaban el tamaño de la unidad agrícola familiar, de manera que podíamos garantizar que la población campesina podía garantizar su sustento de vida, pero además son predios o áreas en donde eventualmente podríamos implementar pagos por servicios ambientales o instrumentos en conjunto con el ministerio, con el municipio, como bien podrían ser las compensaciones por el tratamiento urbanístico de conservación, que nos permitiera financiar también
esos proyectos de manera tal que pudiéramos garantizar que la población campesina que vive allí pudiera conservar sus predios. Ese es el escenario positivo. Entonces, lo que hacemos con el ejercicio de valoración integral es generar información. Lo hacemos también para el control de sedimentos, entonces es claro que si disminuye la cobertura vegetal, aumentarán los sedimentos que llegan eventualmente al río y por lo tanto aumentan los costos de tratamiento, del tratamiento del agua que tiene que hacer el acueducto de Bogotá. Y en el caso de almacenamiento de carbono, aunque en el páramo de Sumapaz no lo hicimos en biomasa aérea, sino en suelo, pues también determinábamos que efectivamente tomar estas decisiones de conservación lo que nos permitía era garantizar el servicio. ¿Qué hacemos entonces ahí? Lo que generamos es información de línea base para la toma de decisiones, decisiones tanto de las corporaciones como de las autoridades públicas. Sin embargo, lo que vemos en materia de planificación y ordenamiento del territorio es que ya hay actividades que están presentes en los territorios que están generando unas afectaciones ambientales. No me voy a referir a las actividades que se dan en ocasión a los permisos, licencias, porque existen unos instrumentos específicos en el marco de la licencia ambiental. Por ejemplo, existe la evaluación económica ambiental y eso tiene como una estrategia distinta que, aunque hace uso de algunas herramientas de valoración económica, digamos que su objetivo es distinto. Sin embargo, como corporación lo que vemos es que en el territorio también hay unas actividades ilegales que no solicitan permisos y concesiones, que son los instrumentos de comando y control con los que contamos las corporaciones para identificar cuáles son los impactos que van a generar en el territorio las diferentes actividades antrópicas. En ese caso, lo que hacemos como corporación es hacer uso de dos grandes herramientas. Uno, el sancionatorio ambiental, que digamos existe en la ley desde 2009, sin embargo anteriormente las corporaciones también veníamos adelantando algunos ejercicios en ese sentido, pero adicionalmente lo que hemos hecho es hacer uso del proceso penal. Como corporaciones nos hemos constituido como víctimas en el proceso penal y lo que hemos tratado es que en el marco de esto podamos hacer una valoración económica de las afectaciones ambientales o de los impactos que generan actividades antrópicas como la minería ilegal, como el vertimiento de curtiembres, como la construcción en cerros orientales, y hemos hecho desde el 2016 a la fecha 58 valoraciones económicas de impactos ambientales o más bien de afectaciones ambientales, en donde hemos podido identificar cuál es el valor económico de esas afectaciones ambientales por esas actividades. Digamos que en materia penal, lo ideal sería que el proceso penal fuera lo último que tuviéramos que utilizar, porque para eso tenemos el sancionatorio. Sin embargo, hemos visto como una posibilidad de lograr a través del principio de justicia restaurativa que con estos valores económicos eventualmente las personas que cometen algún tipo de delito ambiental participen del proceso de restauración de las afectaciones ambientales que originaron. La valoración económica no es perfecta, tiene también inconvenientes. Es claro que es una medida antrópica. Somos los seres humanos los que le estamos poniendo un valor de referencia. Y digo de referencia porque el valor económico no puede ser entendido como un valor transaccional. Esta no es la intención de la valoración económica. Lo que queremos hacer es tener unos valores de referencia que nos permitan visibilizar cuáles son los beneficios de la conservación y visibilizar cuáles son los impactos de las actividades que nos generan la pérdida de los servicios ecosistémicos. En el tema de planificación del territorio, pues sobre todo utilizamos la valoración económica, pero precisamente a través de la valoración integral generamos insumos para las decisiones que no son solamente un valor económico. Sin embargo, es claro que cuando nos sentamos a dialogar y a negociar con actores productivos, el valor económico resulta un tema importante para poder expresarnos en los mismos términos. Pero por el otro lado, cuando ya han surgido afectaciones ambientales, tener estos valores económicos nos permite establecer cómo podemos como corporación hacer uso de esos valores para saber qué tenemos que hacer para restaurar esas zonas que han sido deterioradas por las afectaciones ambientales. Existen múltiples herramientas, ¿no? La valoración, digamos que es una más con las que contamos las corporaciones, sin embargo, sí genera unos insumos importantes a la hora de decidir
cuáles son los usos que deberíamos tener en el territorio a la hora de respaldar las inversiones ambientales. Así que, aunque tiene sus limitaciones, como la cantidad de información que requiere, y por eso los ejercicios son ejercicios que requieren un tiempo, son ejercicios costosos, que requieren de unos equipos de profesionales que estén lo suficientemente preparados, unos equipos interdisciplinarios, pues una vez que contamos con esos insumos, podemos llevar a cabo ejercicios de valoración económica que permitan generar información tanto para las autoridades judiciales, como la Fiscalía, como los jueces penales, pero también para la misma corporación, los municipios y los sectores productivos que se benefician con datos muy concretos de las áreas protegidas que tenemos en nuestra jurisdicción. Eso para cerrar. Gracias. Muchas gracias, doctora Natalia, por toda esta ilustración sobre la valoración económica ambiental y la importancia que tiene como referencia para visualizar los beneficios ambientales en el territorio. Continuamos ahora con la ponencia Evaluación del daño ambiental en el marco del control fiscal territorial por parte de la doctora Lidia Esperanza Cuervo Páez, quien es geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, especialista en Gestión Pública de la UNAD, auditora, analista y evaluadora de política pública en la Contraloría de Bogotá, con 24 años de experiencia en control fiscal con énfasis en temas ambientales. Se ha desempeñado en el nivel de encargos como directora, subdirectora en la Contraloría de Bogotá y en comisión en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Gerente y líder en la Contraloría de Bogotá en diferentes temas ambientales y en la auditoría coordinada de desempeño para la evaluación de la implementación y avance del ODS 5, el Distrito Capital, en el marco de la OLACEF. Expositor en eventos internacionales, nacionales y distritales en temas de control fiscal ambiental. Doctora Lidia, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Jimena. Antes de iniciar, agradecerle al señor Contralor de Cundinamarca la invitación realizada, extiendo un caluroso abrazo de parte del señor Contralor de Bogotá, al doctor Andrés Castro Franco, y también saludo a los presentes. Agradezco las palabras introductorias del señor Contralor y las palabras de la exposición de la doctora Natalia, porque de alguna manera ellas me permiten empezar con una muy buena base la presentación que hoy les tengo preparada a todos ustedes. En ese sentido, el señor Contralor hablaba de todas las afectaciones que de alguna manera la sociedad provoca sobre la naturaleza y cómo de alguna manera ellas se constituyen en el punto de partida para poder pensar y repensar el tema del cuidado de la naturaleza. En ese sentido, la doctora Natalia también identificó claras dos visiones desde la perspectiva de las autoridades ambientales. Una autoridad ambiental, como ella bien lo explicó, prácticamente se puede identificar como la administradora de los recursos naturales y de los ecosistemas. Y desde esa perspectiva, lo decía bien ella, la autoridad ambiental identifica esos instrumentos que le permitan desarrollar con veracidad y contundencia esa administración de los recursos naturales. Y esa administración solo se puede hacer desde el principio del conocimiento del objeto sobre el cual estamos administrando. Entonces, esa visión de la autoridad ambiental identifica, digamos, una etapa previa ante la planeación que se debe tener en cuenta a la hora de usar
los insumos que nos provee la naturaleza. Entonces, ya haciendo, digamos, una introducción, en el marco del control fiscal, podemos decir que a las contralorías del país y territoriales y del mundo se les brindó una función muy clara, y es: ustedes tienen que proveer los instrumentos que garanticen la protección y la conservación de ese patrimonio natural que es de todos los ciudadanos. Y en ese sentido es importante tener claridad cuál es el concepto del patrimonio natural como el conjunto de bienes y recursos que nos da la naturaleza, que es realmente la fuente de diversidad que permite el sustento no solamente del sistema social, sino del sistema económico, paisajístico, científico o cultural. ¿Por qué es importante ese patrimonio natural? La naturaleza, digamos que si lo vamos a hablar dentro del contexto económico, tiene tres grandes funciones. La primera de ellas es que nos provee de recursos, de insumos para el desarrollo de las actividades, digamos, del desarrollo económico. La otra es que nos ofrece unos servicios ecosistémicos, como por ejemplo el aire puro. Por ejemplo, un árbol nos puede proveer del servicio de sombra. Un árbol también puede ser una fuente de regulación hídrica. El árbol también puede ser un ecosistema, por ejemplo, para aves. Pero también la naturaleza se identifica como ese gran vertedero. O sea, la naturaleza es tan bondadosa que nos dice: mire, yo tengo una capacidad de autorregulación y ustedes pueden darme, digamos, esos desechos y yo mismo puedo digerirlos de alguna manera, como en el caso del ser humano. Nosotros tenemos un sistema digestivo que permite que todo lo que nos alimenta pueda ser, digamos, seleccionado internamente para ver cuáles son los elementos que nos nutren y cuáles son esos desechos que no nos nutren y nosotros los desechamos. En el caso de la naturaleza, por ejemplo, la atmósfera permite una capacidad de incorporación de desechos gaseosos, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, el CO2. Ella tiene una capacidad de autodepuración que le permite de alguna manera guardar el equilibrio. Entonces, en ese sentido, digamos que los recursos naturales identifican estos tres grandes servicios. En materia de servicios ecosistémicos, si nosotros pudiéramos identificar y clasificar, podríamos decir que los podemos englobar en estos cuatro grupos. En el grupo de abastecimiento, como les decía, nos proveen de insumos. O sea, en este caso estamos identificando insumos como el agua, el aire, los árboles, los animales, todos los recursos naturales que nosotros podemos, digamos, de alguna manera utilizar para beneplácito del bienestar social, como también para el desarrollo económico. También existe otro gran servicio que es el de apoyo. Les comentaba, por ejemplo, en el caso de los árboles pueden servir de hábitat para especies como, por ejemplo, de aves. Y un árbol y todas las especies florísticas y faunísticas también proveen una gran diversidad genética. Otro gran grupo de servicios es el de regulación, como por ejemplo climática. Les decía que un árbol, por ejemplo, hace captación de la energía, del calor, puede proveer, por ejemplo, sombra en épocas de calor, y también hace el papel de regulador hídrico, porque a través de sus raíces permite que se mantenga, digamos, estable y en equilibrio la generación de agua. Otro gran grupo de servicios ecosistémicos son los culturales, que son las fuentes, por ejemplo, de inspiración en los parques, en las áreas protegidas, tienen un valor estético porque pues son bastante, digamos, relajantes. De alguna manera identifican también una cultura.
en una comunidad y brindan bienestar espiritual. Entonces, desde ese concepto, ya claro, teniendo el concepto de ecosistema como el objeto de evaluación, podemos ya adentrarnos en los conceptos claves. Y esto me permite retomar un poco las palabras de la doctora Natalia para poder identificar, digamos, esa diferencia que existe dentro del concepto de valoración de los costos ambientales desde la perspectiva de una autoridad ambiental y desde la perspectiva de una Contraloría en ejercicio de su control fiscal. La valoración desde la perspectiva de la autoridad ambiental, de acuerdo a la normatividad colombiana, se identifica como el ejercicio de hacer análisis costo-beneficio de los impactos que potencialmente puede generar un proyecto, una obra o una actividad. Y estamos hablando de una etapa previa, antes de que se desarrolle la actividad, en donde estamos estando claros que ese ejercicio se desarrolla como con una visión prospectiva. O sea, lo que yo voy a hacer, ¿qué puede generar en la naturaleza como impacto? Y como gestor, yo que puedo identificar como medida para poder compensar o minimizar ese impacto. Entonces, es claro que la valoración desde la perspectiva de la autoridad ambiental identifica un requisito previo que se exige para el otorgamiento de un permiso o de una licencia ambiental. En el caso de las contralorías, digamos, nosotros tenemos un espectro mucho más amplio porque no nos limitamos solamente a aquellos proyectos, obras o actividades que requieren un permiso de la autoridad ambiental. Un solo vertimiento, por ejemplo, de una industria puede provocar un impacto severo que puede de alguna manera ser identificado como un daño ambiental y en el cual la Contraloría puede entrar a analizar y a examinar. Desde esa perspectiva, tanto la autoridad ambiental como la Contraloría están soportadas en la legislación ambiental colombiana. Para el caso de valoración de los costos ambientales, la Constitución del 91 identificó a esta actividad como un principio del control fiscal. Y el decreto 403 de 2020, en su artículo 3, identificó a la valoración como la gestión fiscal que debe considerar y garantizar la cuantificación e internalización del costo-beneficio ambiental. ¿Qué quiere decir ello? Que de alguna manera se limita al tema de hacer una verificación de eso que la autoridad ambiental ha exigido previo a la ejecución de un proyecto. Pero más allá de eso, nosotros, como les decía, podemos actuar cuando se tenga indicios de que una actividad puede provocar un cambio en el ambiente. Otro concepto clave para poder entender el contexto del daño ambiental en el control fiscal es el de medio ambiente. El medio ambiente entendido como ese sistema que está conformado por elementos naturales y, digamos, no naturales, que podemos decir también culturales, que se interrelacionan entre ellos y que son modificadas por la acción del hombre. Aquí quiero identificar dentro de este concepto el valor protagónico que tiene el hombre casi identificado como un elemento o un componente, digamos, aparte del componente del sistema natural. Y es importante que tengamos en cuenta ese concepto para poder asimilar el concepto de ecosistema. El ecosistema es el sistema que está conformado por el conjunto de organismos, tanto del ambiente físico en el que viven, o sea, hábitat, estamos hablando de lo vivo y lo que no es vivo dentro de la naturaleza, y las relaciones tanto bióticas, o sea, las relaciones que existen entre los seres vivos
y los seres no vivos. Aquí estamos identificando que en un ecosistema todos los actores que componen el conjunto son protagónicos. Recordemos que en el concepto de medio ambiente, el hombre es identificado casi como el protagonista principal. Es el hombre que interrelaciona o se interrelaciona con los elementos naturales. Aquí en el ecosistema todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos tenemos una función y un papel que desempeñamos para garantizar ese equilibrio dentro de ese sistema en el cual estamos todos involucrados. Y ya adentrándonos un poco en el concepto de la conferencia, que es el daño ambiental, y teniendo claro los dos conceptos anteriores, medio ambiente y ecosistemas, entonces, desde la Ley 99 del 93, que creó al Ministerio del Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, se estableció como que el daño ambiental es el que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas. Aquí fíjense que estamos hablando de los ecosistemas como un sistema donde todos los elementos son protagonistas, o la renovabilidad de sus recursos o componentes. Entonces aquí estamos hablando claramente que en el daño ambiental se provoca una afectación del funcionamiento. Para hacerles un poquito ilustrativa, si nosotros consideramos el ecosistema como un cuerpo humano, en el cuerpo humano todas las partes son protagonistas, todas las partes son importantes, todas las partes tienen una función que garantizan la funcionabilidad del cuerpo. Pero cuando una parte puede enfermarse, en el caso, por ejemplo, del cuerpo humano, puede afectar a los otros órganos y a los otros, digamos, sistemas que componen el cuerpo. Entonces, desde esa perspectiva, el daño ambiental o bien me involucra a todo el ecosistema o bien puede involucrar, digamos, el ecosistema. Se llama el planeta Tierra. Y el planeta Tierra, en el planeta Tierra ocurren interacciones de actividades entre esos elementos naturales, ¿cierto? Y obviamente el hombre. Por eso colocamos ahí medio ambiente, en donde el hombre está interactuando con esos elementos naturales. Pero en el estado ideal, esa interrelación, si se mantiene, obviamente vamos a garantizar un sistema dinámico, gobernado por esas leyes naturales que son fácilmente, digamos, aplicables, en donde la naturaleza tiene por sí misma la posibilidad de resiliencia. ¿Qué quiere decir? La capacidad de autodepuración frente a esos desechos que las actividades antrópicas o la misma dinámica del planeta le provee, por ejemplo, a la atmósfera. Y eso, pues obviamente va a garantizar que se mantenga un equilibrio. Pero, como esa es una, digamos, situación idealizada, nosotros hoy estamos viviendo los efectos de esa sobreexplotación de esos elementos naturales que están proveyendo, que está proveyendo la naturaleza, en donde la inconsciencia del hombre sobre la base del pensamiento que los recursos naturales eran ilimitados, llevó a romper esa capacidad que tenía la naturaleza de autodepurarse, de autorregenerarse. Y cuando se rompe digamos, esa capacidad, esas leyes, pues obviamente vamos a encontrar una ruptura del equilibrio. O sea, el cuerpo vivo se empieza a enfermar. Y la naturaleza, ¿cómo se manifiesta con esa enfermedad? Se empieza a presentar un desorden, por ejemplo, en los regímenes hidroclimatológicos, lo estamos viendo hoy día. Estamos también viviendo las consecuencias con la extinción de especies, tanto florísticas como faunísticas. Estamos, sin embargo, siguiendo con esa inercia de realizar sobreuso y explotación
por encima de las capacidades de autodepuración de la naturaleza. Y con ello, pues obviamente estamos provocando que se disparen y se generen y se aceleren esas amenazas naturales que hoy todos estamos, sobre los cuales todos hoy estamos expuestos. Entonces, desde la perspectiva de esa naturaleza, del conocer esa naturaleza, de conocer ese cuerpo vivo que compone los ecosistemas, desde la perspectiva del control fiscal, es importante que se tengan en cuenta algunos elementos técnicos para determinar si hay un daño o no ambiental en relación con la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ese sentido, desde la perspectiva del control fiscal, es importante establecer que existen, así como los médicos tienen, digamos, sus instrumentos para medir los síntomas de un paciente en su consultorio, nosotros tenemos algo que se llama indicadores ambientales. Esos indicadores ambientales son esas medidas que pueden ser de origen físico, químico, biológico, social o económico, que permiten evaluar la información ambiental disponible. O sea, nos permite establecer cómo está ese cuerpo natural y cómo están esos elementos de ese cuerpo natural. Entonces, desde esa perspectiva yo puedo decir, la condición de mi paciente, en este caso, del cuerpo vivo constituido por los ecosistemas, es tal, como un punto de referencia. La doctora Natalia bien lo decía, las autoridades ambientales, como son las administradoras de los recursos naturales, tienen un amplio conocimiento y una amplia información en relación al estado de esos cuerpos naturales territoriales, ¿cierto?, que tenemos como objetivo y como misión proteger. Entonces, desde esa perspectiva, los indicadores pueden ser cuantitativos y cualitativos, dependiendo de cómo son medidos y cómo son apreciados. Para el caso, por ejemplo, del recurso hídrico, nosotros podemos tener indicadores que son parámetros, que son medidos a través de un sistema que se llama las redes de monitoreo hídrico, que tienen varios parámetros que me van a permitir, en este caso la autoridad ambiental, identificar cómo va evolucionando mi paciente, porque el paciente de alguna manera tiene un diagnóstico y el diagnóstico se hace cuando se hace una exigencia, por ejemplo, del desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Entonces se hace un diagnóstico, o sea, en una fotografía en blanco y negro antes de ejecutarse el proyecto. ¿Con miras a qué? A desarrollar el diagnóstico, pero también el pronóstico, en el sentido de identificar cuáles son las mejores formas de tratamiento que se le puede dar a ese paciente para que él logre, digamos, mantener ese equilibrio de autorregulación. En el marco del control fiscal, digamos, existen unos elementos que los auditores o los analistas de política pública deben tener en cuenta, que son el qué, el cómo, el dónde y el cuándo. Nosotros cuando identificamos la necesidad de identificar un órgano o un cuerpo vivo, que es la naturaleza, a evaluar, tenemos primero que identificar cuál va a ser ese cuerpo, o sea, cuál va a ser ese ecosistema que nosotros vamos a evaluar, o cuál va a ser ese elemento natural que se va a evaluar. Pero asimismo, tenemos que identificar cuál es ese factor, ese factor que puede estar incidiendo en que la salud, por decirlo de alguna manera, esté siendo afectada. Entonces, desde esa perspectiva, es importante tener en cuenta el qué. Como un ejemplo, podemos decir el qué, un río. Pero, ¿qué le vamos a analizar al río? ¿Cuál es la salud de ese río a través, por ejemplo, de un determinado tiempo en relación a los vertidos de las aguas negras que le llegan a ese cuerpo de agua? El cómo. Tengo que identificar cuáles son esos indicadores, o sea, cuáles son esas medidas, esos parámetros o esa información que yo debo tener en cuenta para poder establecer en un periodo determinado
cómo se mantuvo o se alteró el estado de conservación de ese cuerpo. ¿Dónde? Tengo que identificar un área, porque hay algo claro, el medio ambiente, los ecosistemas y la naturaleza no tienen distingos ni límites administrativos ni de ninguna índole, porque acá, por ejemplo, una afectación que se produzca por explotación de las aguas subterráneas en Bogotá puede estar afectando el cuerpo de agua subterránea de toda la sabana, porque las aguas subterráneas no, digamos, no están limitadas por esos espacios administrativos que determinan hasta dónde llega Bogotá y en dónde sigue el resto del departamento. ¿Cuándo? Es importante establecer un antes y un después, o sea, un corte para poder establecer en la diferencia de esos dos periodos de tiempo, si hubo o no un cambio en el recurso natural. Desde la perspectiva de los elementos técnicos que nosotros desde el control fiscal podemos determinar como criterios, o sea, el deber ser, ya la doctora Natalia hizo bastante ilustración en relación a todas esas normas y todas esas exigencias y todos esos instrumentos de planificación que de alguna manera lo que le permiten a la autoridad ambiental o al sector gubernamental poder hacer, digamos, un manejo, un uso y una planificación de esos elementos naturales. En el tema de la condición, nosotros vemos que lo que vamos a buscar es lo que es, o sea, después, ya final del periodo que nosotros identifiquemos, cuál es la condición de ese ecosistema o ese cuerpo natural. Y en ese sentido, pues obviamente vamos a tener muchísima ilustración e información con muchas fuentes de información que las tenemos en los observatorios, por ejemplo, ambientales. Por ejemplo, para el caso del río Bogotá tenemos un observatorio ambiental especializado en río Bogotá. Podemos hacer uso de bases de datos de las redes de monitoreo, identificar esas autorizaciones que hace la autoridad ambiental y esos estudios técnicos que exige la autoridad ambiental, y podemos hacer visitas técnicas y también entrevistas. Para el caso de Bogotá, por ejemplo, nosotros hacemos un análisis desde la perspectiva del informe del Estado de los Recursos Naturales que por mandato constitucional tiene que presentarle el señor Contralor. Hacemos un análisis, por ejemplo, en un periodo gubernamental que nos permita establecer a través de indicadores cómo inició el estado de los recursos naturales y cómo finalizó con el periodo administrativo. Y en ese sentido nosotros lo que hacemos es hacer un análisis entre esa interrelación de ese cuerpo natural, de ese cuerpo vivo de la ciudad, con ese cuerpo que no es natural, constituido o construido con la infraestructura física de la ciudad. Para el caso ilustrativo de la presente conferencia, les voy a indicar de manera general un estudio de caso donde la Contraloría de Bogotá hizo la evaluación del daño, evaluación económica del daño ambiental, en donde identificó como área de evaluación la cuenca media y baja del río. En ese sentido, escogimos como aspecto ambiental a analizar los vertimientos de aguas residuales y domésticas que fueron generadas por la ciudad de Bogotá en su cuenca media. En términos generales, nosotros identificamos estos 6 indicadores como la medida que nos permitió establecer para cada uno de los elementos de ese ecosistema o de esos ecosistemas asociados al río Bogotá, que nos permitieron establecer entre el año 1991 y 2019 qué variación había tenido cada uno, digamos, de estos elementos. Para el caso de cobertura de bosque, encontramos que prácticamente no había habido mucha variación, aunque había habido, digamos, una disminución en las áreas de cobertura. En el tema de calidad de agua superficial, identificamos aquí en la línea azul
es el año de inicio 1991 y la línea verde es 2019. Si ustedes observan, digamos que la telaraña que estamos viendo en pantalla corresponde a de 0 en el centro a 10 en la periferia, siendo 10, por ejemplo, en el tema de calidad de agua, el estado del agua pura. Entonces, lo que vemos es que en 1991, obviamente, el agua del río Bogotá ya estaba contaminada, pero si lo comparamos con 2019, vemos que el agua siguió más deteriorada, o sea, está más contaminada. En el caso del caudal de agua, también encontramos que hubo una disminución en los caudales del agua del río obviamente, por digamos, las concesiones que se hacen para el uso de las aguas en toda la sabana. En el caso del suelo encontramos también un deterioro del suelo identificado, digamos, en los cambios o la disminución en los grados de productividad del suelo y en las condiciones físicas y químicas del suelo, en donde encontramos ahorita suelos muchísimo más ácidos de lo que estaban en 1991. En materia de cantidad de especies de flora, es el indicador que más nos muestra una alteración, una afectación. En ese sentido, esa alteración de las especies de flora identificó también una disminución visible de las especies de fauna. En términos generales, el río Bogotá y los ecosistemas que analizamos del río Bogotá en aproximadamente 223.000 hectáreas, mostró que el río entre 1991 tenía una condición o un estado de conservación equivalente a 5,09 en una escala de 1 a 10. Y para 2019 disminuyó a un valor de 3,5, lo cual indica una alteración o variación en el estado de conservación del río de aproximadamente 1,5, que fue identificada como el daño ambiental ocasionado en el río. La conclusión general de esa afectación, digamos, de la alteración funcional de los ecosistemas, o sea, de los cuerpos vivos o del cuerpo vivo que está asociado al río Bogotá, identificó que se requerirán 12 años, es decir, partiendo del 2020 al 2032, y se necesitará una cifra aproximada de 10,5 billones de pesos para hacer su restauración, es decir, para tratar de alcanzar siquiera las condiciones que el río y los ecosistemas tenían en el año 1991. Me disculpan un poco la rapidez, pero pues en un tiempo tan corto pues es un poquito complejo tratar de contarles un poquito la experiencia de la Contraloría de Bogotá, pero espero con esta presentación haberles dado por lo menos una idea general de lo que es el daño ambiental desde la perspectiva del control fiscal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Lidia, por la ponencia y la importancia de esos elementos técnicos para determinar el daño ambiental y el papel que jugamos las Contralorías territoriales frente a la valoración del daño ambiental en el marco del control fiscal y cómo se interrelacionan esas dos metodologías. O sea, no está aislado lo que hace la autoridad ambiental frente a la valoración económica ambiental y lo que busca el resarcir o la importancia de conservar esos beneficios ambientales, que es lo que nosotros como Contraloría también buscamos, pero en una etapa ya posterior a estas afectaciones ambientales, pero es resarcir ese daño y es al final que la comunidad entienda la importancia de la protección de los recursos naturales. Tenemos varias preguntas que nos han enviado por el chat de nuestra transmisión en vivo, entonces vamos a proceder a dar respuesta a alguna de ellas.
Bueno, a continuación vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han enviado vía chat. Entonces, por favor, ¿dónde están para dar lectura a ellas? Señor Contralor, tenemos una pregunta frente al tema de Cucunúa, la transmite la señora Carolina Pérez. Entonces ella nos dice que quiere saber bajo qué parámetros se dan las licencias ambientales en Pueblo Viejo, según que cuentan con todos los permisos, pero que no concuerda con la destrucción ambiental que se está haciendo en la vereda. También la señora dice que se presentó un tema de una visita por parte de la Contraloría frente al tema de las explotaciones mineras que se están desarrollando en el territorio, pero pues que no se ha presentado ningún tipo de observación y que aparentemente pues ellos establecieron un derecho de petición. Bueno, frente a esa pregunta de Cucunúa, yo quiero informarles que existe una instancia que se llama Comisión de Moralización, Bogotá-Cundinamarca, que está integrada por los contralores de Soacha, Bogotá, Cundinamarca, Defensor del Pueblo Regional Cundinamarca, Defensor del Pueblo Regional Bogotá. Tenemos Procuraduría Departamental de Cundinamarca, Procuraduría Distrital de Bogotá. Tenemos también allí presencia de la Fiscalía Seccional Bogotá, Fiscalía Seccional Cundinamarca. Igualmente Personería Distrital, Veeduría Distrital. Nos acompaña la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y nos acompaña también la Auditoría General de la República y la Asociación de Personeros de Cundinamarca, en cabeza del personero de Zipaquirá. En una de las sesiones, nosotros estamos sesionando el último viernes hábil de cada mes, a propósito, mañana sesionamos, y en una de esas sesiones el señor personero de Sutatausa nos trajo a la comisión una preocupación relacionada con la minería, porque se había declarado, según el personero, el municipio de Sutatausa como distrito minero, y estaban preocupados por las licencias que se pudieran otorgar en el marco de esa, primero los títulos mineros, que es una competencia de la agencia minera, y en segundo lugar las licencias ambientales dependiendo el tipo de proyecto, desde competencia de la CAR o de la agencia de la ANLA. A raíz de esa queja que presentó el señor personero de Sutatausa, la doctora Elizabeth, quien es la defensora del pueblo regional de Cundinamarca, abocó conocimiento y estableció que se realizaran unas visitas. Efectivamente, ya se realizaron algunas visitas, estuvimos en algunos municipios de la provincia de Ubaté, en compañía de la CAR, en compañía de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de Cundinamarca. Estamos haciendo inicialmente una evaluación respecto a la problemática. Una vez se termine esa evaluación, si hay lugar a procesos sancionatorios disciplinarios, si hay delitos ambientales, pues se compulsará copia de manera efectiva a esas instancias. Lo mismo en el caso de las licencias ambientales. Nosotros sabemos que en muchos de esos casos hay un plan de manejo ambiental. Cuando se otorgan esas licencias, pues obviamente la autoridad competente hará seguimiento de esos planes de manejo ambiental. Respecto al derecho de petición que nos nombran en el correo, la verdad desconozco hacia qué entidad se presentó, si a través de ese canal o si se quiere comunicar con la Contraloría a través del correo quejas@Contraloría de Cundinamarca, nos pueda llegar, ahí está en pantalla, nos pueda llegar la queja y el derecho de petición a quien se la envió. Nosotros como servidores públicos, si se trata de un derecho de petición de información, tenemos 15 días para responderlo. Si es copias de documentos, 10 días para responderlo. Si es una consulta, 30 días para responderlo. Si es realizar alguna acción que está dentro de las competencias de la entidad pública, pues hay que sujetarse al plan de acción anual que tiene cada entidad pública. En el caso nuestro, en la Contraloría, se denomina plan estratégico, y si se nos están pidiendo una auditoría específica, revisamos nuestro plan estratégico y verificamos nuestra programación anual de auditorías y se incluirá allí. Bueno, otra pregunta que se presenta es desde la comunidad de la provincia de Oriente. Entonces ellos quieren saber cómo desde la Contraloría se puede apoyar a las veedurías de Oriente, pues ya que no conocen como los derechos y que ellos puedan tener,
y también presentan y dicen que la agencia minera y Corporinoquia han expedido unas licencias de construcción para sustraer el material de arrastre del Río Negro y pues que ellos evidencian que se está presentando pues una afectación ambiental al territorio y que no hay presencia pues de las autoridades ambientales. Bueno, respecto a la capacitación e información de la veeduría ciudadana, nosotros contamos aquí en la Contraloría de Cundinamarca con la Subdirección de Participación Comunitaria que está en cabeza en este momento el doctor Miguel Preciado, a través del correo quejas, que ese lo administra también esa subdirección, quejas@contraloriadecundinamarca.gov.co, pueden hacer la solicitud de las capacitaciones. Es fundamental lo que nos solicitan desde la provincia de Oriente, la capacitación, la formación, y tenemos varias entidades que pueden brindar esa capacitación. Importante conocer los derechos, los deberes, esa importante exposición que nos hizo el día de hoy la doctora Natalia de la CAR y también desde la Contraloría Distrital podemos observar, esas son unas formas de capacitación, conocer las competencias de las entidades. Nosotros como Contraloría, ni la Contraloría Distrital, ni la Contraloría de Cundinamarca, ninguna Contraloría Territorial audita las corporaciones autónomas. Eso es competencia de la Contraloría General de la República. Entonces, si se conoce alguna irregularidad respecto a la actuación de una corporación autónoma, ya sea una irregularidad disciplinaria o sea un detrimento patrimonial, el competente para conocer el detrimento patrimonial es la Contraloría General de la República. Desconocimiento de las normas ambientales o incumplimiento de sus deberes puede ser un tema disciplinario competente la Procuraduría General. Precisamente sobre ese tema que usted expone, señor Contralor, frente a las competencias de las diferentes entidades, hay una pregunta que nos trasladan donde dice si la Contraloría puede actuar de manera preventiva estableciendo informes técnicos frente a los predios de uso ambiental de las entidades públicas para saber si se quieren construir o hacer algún tipo de afectación sobre esos predios. Entonces, que si nosotros como Contraloría tenemos alguna competencia de manera preventiva para asesorar a estos municipios. Las Contralorías territoriales no podemos asesorar, no podemos absolver consultas. Las Contralorías territoriales solamente podemos realizar un control posterior y selectivo. Tenemos unas competencias respecto a los costos ambientales, donde hacemos unos estudios, unos análisis. Este año encabeza la ingeniera Jimena Salazar. Estamos haciendo nuestras auditorías y el informe ambiental tiene el enfoque, el seguimiento, el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá, que tienen obligaciones más de 40 municipios del departamento y la gobernación de Cundinamarca. En esas auditorías pues hemos verificado muchísimos temas, entre esos principalmente tenemos las PETAP, el manejo de los residuos sólidos, la compra de los predios para la protección del recurso hídrico, de que trata el artículo 111 de la ley 99. Entonces, y la competencia de acciones preventivas de control concomitante está solamente en cabeza de la Contraloría General de la República, de acuerdo a una reforma constitucional que es el acto legislativo número 4 de 2019. Nosotros, las Contralorías Territoriales, solamente podemos hacer con los recursos invertidos, que era como antes se miraba el tema del cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá, sino el impacto de la inversión de esos recursos, porque era muy fácil para un municipio decir, yo invertí, un ejemplo, 100 millones de pesos y celebraron el Día del Árbol, se tomaron fotos, hicieron videos, imprimieron unas cartillas, sembraron 5.000 árboles y los 5.000 árboles quedaron abandonados y murieron por la maleza o porque no se les regó o porque se sembraron en un sitio que no era acorde para ese tipo de especie. Entonces, no hacemos control preventivo y en las auditorías sí podemos verificar el uso que le están dando las entidades públicas, por ejemplo, a los predios que han comprado en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99.
Bueno, muchas gracias, señor Contralor. Esas serían las preguntas, pues, desde el orden de competencia de la Contraloría de Cundinamarca. Tenemos otras preguntas que se establecen para la Corporación Autónoma, pues las voy a tratar de resumir, pues, en un solo párrafo. Tienen que ver con el tema de las competencias que tiene la corporación frente a los instrumentos de planificación territorial, que las corporaciones si aprueban, no aprueban, pues hay bastantes ciudadanos que están que quieren saber sobre esa competencia de la corporación. Hay otro tema sobre la laguna de Cucunubá, entonces pues la comunidad dice pues que las alcantarillas y las quebradas pues las empresas han taponado las alcantarillas y las quebradas y pues que hay una afectación como tal de la laguna de Cucunubá. Y tenemos del municipio de Cota pues que hay una afectación del Cerro Manjuy. Entonces, ¿qué actuación, hay una afectación ambiental, pero pues no se especifica cuál, pero qué actuación puede establecer la corporación para la protección como tal de este ecosistema? Lo mismo nos dicen frente al tema de protección de las rondas hídricas, entonces, ¿cómo los ciudadanos pueden solicitar el apoyo de la corporación para que se protejan y se respetan las zonas de ronda dentro del territorio CAR, específicamente en la cuenca del río Bogotá, en el municipio de Cota? Estas serían como pues las inquietudes a nivel general que establece la corporación frente al tema de la corporación. Listo, bueno, muchísimas gracias por esas preguntas y por el interés de la comunidad de participar en este espacio. Quisiera referirme de manera general porque no conozco y no me puedo pronunciar sobre los temas y los casos concretos. Sin embargo, respecto a la pregunta de cuáles son las herramientas con las que cuenta la corporación en materia de ordenamiento territorial, entonces los municipios son los que tienen por obligación la formulación de los esquemas y planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, las corporaciones tenemos la obligación de llevar a cabo el proceso de concertación ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que previo a la adopción, es decir, previo a que pase el POT por el Consejo Municipal, debe llevarse a cabo el proceso de concertación de las determinantes ambientales. ¿Cuáles son las determinantes ambientales? Digamos que garantizar que el EOT o el POT incluya las áreas protegidas que han sido declaradas por parte de la corporación como suelo de conservación o como parte de su estructura ecológica principal. Ese es, digamos, uno de los temas, pero además hay otros elementos que hacen parte de los elementos que se consideran asuntos a concertar, que si bien no son determinantes como tal, resultan en elementos de importante análisis, como bien puede ser el tema de los rellenos sanitarios, la ubicación de los rellenos, este tipo de cosas. Entonces, aunque el proceso de concertación, digamos que se lleva a cabo entre las dos entidades, lo ideal es que con posterioridad, por ejemplo, en relación en materia de rondas, si bien se ha delimitado ese suelo como suelo de conservación, pues que el municipio, digamos que actúe de manera pues acorde con ese suelo de conservación, identificando o por ejemplo solo pues no otorgando licencias en las áreas en donde hay este tipo de afectaciones como son las áreas protegidas de acuerdo con el plan de manejo ambiental, porque no todas las áreas protegidas tienen digamos que las mismas restricciones. En el área por ejemplo de la laguna de Fúquene tenemos el distrito regional de manejo integrado y en ese sentido los distritos de manejo integrado tienen unas categorías menos estrictas que como pueden ser las mismas reservas. Entonces, dentro del mismo plan de manejo, las comunidades pueden identificar, de acuerdo de la zona, si ese es suelo de conservación, si la restricción es, digamos, total y absoluta, en el sentido de que deba ser conservado o restaurado, o si están dentro de una zonificación que permita algunos usos del suelo y en ese sentido los municipios otorgan las licencias y demás. Eso hace parte, digamos, de la casuística, pero es el ejercicio de la corporación. Como corporación también implementamos una serie de proyectos ambientales a cargo de la Dirección de Cultura. En la página de la corporación pueden consultarlos porque digamos que más allá de la autoridad, la intención sí es apoyar a las comunidades en el proceso de reconversión tecnológica, digamos, para transitar hacia unos negocios verdes que digamos que nos permitan como en la jurisdicción lograr el desarrollo sostenible. Así que eso también es, digamos, un tema ahí relacionado. Respecto al tema de las licencias,
Digamos que ahí en temas de minería hay dos situaciones que se dan. Una situación en donde se otorga una licencia, la corporación lo que hace es que estudia el estudio de impacto ambiental que entrega a quien solicita la licencia. Ese estudio debe incluir una evaluación económica pues del proyecto, ¿sí? Eso significa que con base en un análisis costo-beneficio, si los impactos que no pueden ser internalizados por el proyecto son mayores, no se puede otorgar la licencia. Esta obligación, digamos que está en la ley desde el año 2010. Yo invito a la comunidad a que le haga seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental. Hay mecanismos de participación ciudadana para esto, puede solicitarse la información a la corporación en los casos concretos. Sin embargo, en materia de minería tenemos también casos en donde hay minería ilegal, es decir, minería donde no se hizo la solicitud de la licencia, y en ese caso la corporación hace seguimiento a través del sancionatorio ambiental. Entonces, frente a esto, la comunidad también puede hacer solicitud de la información, así que se pueden acercar a las direcciones regionales o a través de la página web de la corporación. Hay un link de PQR, de peticiones, quejas y reclamos, donde se les da un número y pueden con ese número hacerle seguimiento a la solicitud. Con esas quejas que la comunidad interponga ante la CAR sobre temas específicos, la corporación empieza el sancionatorio que puede resultar en una serie de medidas, como el cierre, dependiendo de la actividad, etc. Entonces, bueno, ahí está ese otro tema por parte de la corporación. Doctora Tatiana, muchísimas gracias. Pues su respuesta amplía más pues todo el espectro que tenían acá algunos participantes de la audiencia, porque nos estaban preguntando precisamente las competencias frente al tema de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental. Entonces yo creo que con esta explicación se logra abarcar bastante de las inquietudes de la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera vamos a dar por terminado esta conferencia o estos paneles que se han denominado la importancia de la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del derecho ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. Agradecemos a la Contraloría Distrital, a la doctora Livia Cuervo, a la Corporación Autónoma Regional, a la doctora Natalia Pedraza, igualmente a la Subdirección de Costos Ambientales de la Contraloría de Cundinamarca, quien hizo posible este evento en cabeza de la ingeniera Jimena Salazar, y igualmente a la ingeniera Yamile de esta dependencia. Pues decirle a toda la comunidad que nos acompañó, autoridades, veedores, que no hay que desfallecer, que a pesar de todas las dificultades que tenemos las entidades, a pesar de todas las dificultades que ustedes tienen como veedores, la importancia es a seguir en esta lucha, en esta defensa de nuestro ecosistema, nuestro gran ecosistema, defender los recursos naturales, prepararnos, capacitarnos, y cualquier inquietud, solicitud de capacitación, como lo dije, el correo nuestro es quejas@contraloriacundinamarca.gov.co. Allí pueden solicitar capacitación los ciudadanos, los veedores ciudadanos, y si hay quejas, pues nos las pueden enviar también a ese correo. Tenemos redes sociales como Twitter, que también es contraloriacundinamarca.gov.co, igualmente en la misma dirección para Facebook, y también nos pueden ubicar en YouTube. Entonces, de esta manera damos por terminada esta sesión el día de hoy. Esperamos muy pronto volver a convocar una actividad como estas para que cada día tengamos un mayor conocimiento y de la misma forma adquirir competencias para seguir protegiendo nuestra naturaleza. Muchísimas gracias y un feliz día para todos y todas.